Hermanos, bienvenidos. Les saludo una vez más en la paz de nuestro Señor Jesucristo, siempre con el propósito de poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza bíblica. Y en esta oportunidad tenemos en Bibliología el tema número 10 que tiene que ver con dos temas fundamentales. El primero es la interpretación bíblica, luego la vitalidad y preservación de la Biblia. Son dos temas necesarios de conocerlo. Pero antes de continuar quisiera hacer una pequeña recomendación de lectura que tiene que ver con un texto muy importante, un libro que pueden recabarlo en biblioteca del seminario o alternativamente descargarlo también de internet. El título del libro es Cristianismo en Crisis de Jan Hanegraaff. Este libro es muy importante porque hace un enfoque acerca de la forma teológica de presentación del Evangelio. Lo cierto es que el objetivo principal de las Sagradas Escrituras es transmitir cómo llega el hombre al conocimiento de la salvación, cómo obtiene la salvación, eso es lo fundamental. Pero en los últimos tiempos lo que se ha hecho es tergiversar esta verdad. Se han predicado otras verdades, otros fundamentos que no son precisamente nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles ni nuestro mismo Señor a través de los evangelios. Entonces, para lo que es un conocimiento exacto de lo que puede ser una interpretación, les recomiendo este texto. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro tema. En cuanto hace a la interpretación, tenemos que considerar primero la relación de Dios con el hombre, o sea, Dios hablando al hombre. No es que el hombre le haya buscado a Dios, fue Dios el que le buscó al hombre y le comunicó, les reveló su verdad absoluta, le comunicó su voluntad. Entonces, el hombre al recepcionarla lo registró en lo que hoy conocemos como la palabra de Dios. Solamente a través de esta relación entre Dios y el hombre es que el hombre puede conocer la voluntad y el propósito de Dios. Eso es lo fundamental. No vamos a conocer su voluntad y propósito si es que no tenemos una comprensión de lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Y la pregunta entonces emerge, ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Para esto tenemos que atravesar tres problemas que son obstáculos en este conocimiento de lo que Él realmente dijo. En primera instancia está la distancia del texto. El texto tiene carácter fundamentalmente espiritual y la comprensión o la percepción del hombre es humano, es materialista y a veces les resulta difícil buscar una comprensión de lo que es espiritual. La redención es un tema estrictamente espiritual y muchos no lo van a comprender desde el contexto humanista, desde la filosofía o desde la ciencia. Hay que apelar con fe al conocimiento espiritual. Ese es el primer obstáculo que tenemos que vencer. Hay una distancia en el texto. El segundo tiene que ver con el tiempo. Dios existe en el tiempo eterno y nosotros existimos en un tiempo cronos, en un tiempo humano. Estamos sujetos a un tiempo marcado en años, en días, en horas, y consecuentemente este tiempo marca nuestra existencia. Y para muchos de nosotros este tiempo es todo lo que define nuestra existencia. Sin embargo, en la visión de Dios el tiempo tiene que ver con lo eterno. Entonces el Evangelio de lo que trata como promesa es que el hombre pueda llegar a ese espacio de tiempo eterno junto a Dios, conociendo su voluntad, su propósito, compartiendo su gloria.
Otro aspecto que tenemos que sobrellevar tiene que ver con la cultura. La cultura es todo lo que hace el hombre. Si bien la palabra de Dios fue transmitida a una nación, a la nación judía, que por supuesto tenía su cultura, pero hoy tenemos que transmitir, tenemos que trasladar esa enseñanza que en cierta forma es cultural también a nuestro contexto cultural contemporáneo. De acuerdo a la Constitución Política Boliviana, tenemos 36 nacionalidades, somos un Estado plurinacional y tenemos que buscar que el hombre de estas nacionalidades conozca el mensaje escrito a una nación, a una cultura y pueda ser comprendido en este tiempo. Entonces aquí hay tres factores en lo que hacen la interpretación. Repetimos, primero Dios habla al hombre, luego definimos qué dijo el hombre, cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Tenemos que vencer tres obstáculos: distancia del texto, el tiempo y la cultura. Entonces aquí es donde opera específicamente la interpretación. Bien, antes de abordar específicamente al concepto de lo que es interpretación, vamos a hacer una alusión a la responsabilidad del teólogo. Lo que hace el teólogo es exponer la palabra de Dios, que es la especialidad en la que sirve, pero no solamente la expone, sino que también la sistematiza, la ordena, porque la Biblia contiene un conjunto de doctrinas que no están sistematizadas. Podemos encontrar estas enseñanzas doctrinales de forma dispersa. Entonces lo que hace el teólogo es ordenar estas enseñanzas doctrinales y por supuesto que nos van a servir como fundamento a la interpretación. Pero hay una problemática. La problemática es que no son uniformes estas enseñanzas teológicas. Hay diferencias, hay diferentes escuelas teológicas. Los más fundamentales, los más conocidos son el calvinismo y el arminianismo. Estas dos escuelas son el fundamento después de lo que van a ser la teología liberal, la teología conservadora o la teología neortodoxa. Esa es una de las problemáticas por las que tenemos que atravesar en el proceso de la interpretación. Hay otros temas también, como el milenio o las creencias lapsarianas. Estos conceptos no deben preocuparnos mucho, porque no son conocimientos cesados. No son verdades que tienen una puerta cerrada y que ya no es posible abrirla. Están abiertas al diálogo, están dispuestas a todavía hasta este tiempo para poder ser discutidas y tratar de llegar siempre al conocimiento de la verdad. Lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina, que nos hace que permanezcamos en la fe sobre estas pequeñas diferencias. Bien, continuamos entonces. Uh, Hablamos sobre la interpretación. Estamos hablando sobre la interpretación. ¿Qué hace el teólogo? Entonces ya dijimos anteriormente que lo que hace el teólogo es sistematizar las doctrinas. En cambio el exegeta busca el sentido original de la palabra. Entonces en la interpretación hay dos actores principales. Primero es el exegeta y luego el hermenéutico. El exegeta va a indagar, va a buscar, va a averiguar
el sentido original de la palabra. A diferencia del hermenéutico que va a proporcionar la metodología por los cuales se ha de efectuar la interpretación y le va a otorgar al exegeta de los instrumentos para que él también pueda interpretar correctamente la palabra. Entonces el exegeta busca especificar el significado de la palabra. En cambio el hermenéutico busca otorgar de alguna metodología, de metodologías para este conocimiento. Ahora, así como hay diferencias en los sistemas teológicos, también hay diferencias en lo que son los sistemas de interpretación. En los sistemas teológicos que son el calvinismo y el arminianismo, en los sistemas de interpretación hay tres. El primero es el alegórico, que trata de hacer un enfoque estrictamente espiritual de la escritura. Trata de interpretarla espiritualmente. En cambio, el literal normal, trata de interpretar como está escrito. Trata de no espiritualizar el contexto bíblico. Y hay también un sistema que utiliza ambas metodologías, tanto lo alegórico como lo literal normal. A esto le llamamos el sistema de interpretación mixta. Ahora, ¿cuál se utiliza? Indudablemente que la palabra de Dios contiene ambas cosas. Hay lugares, hay textos donde tiene que ser interpretada espiritualmente. Por ejemplo, el Apocalipsis es una representación estrictamente alegórica. Consecuentemente, hay que utilizar esta metodología para interpretarla. Y hay textos como las enseñanzas morales, éticas de nuestro Señor Jesucristo que tienen que leerse simplemente de manera normal, de manera literal, sin tratar de espiritualizar, porque no tiene sentido espiritualizar, porque está escrito para nuestra conducta, para nuestra vida. Consecuentemente, allí marca la diferencia. Y a esto también hay que adicionar que es necesario utilizar también una interpretación teológica. Muchos lo harán con el sistema calvinista, muchos lo harán con el sistema teológico arminiano. Todo esto nos va a llevar a la interpretación correcta, pero tenemos que sacar un ideal final. ¿Cuál es el ideal final? La idea final tiene que ser el de comunicar la palabra de Dios, el de comunicar las verdades de Dios, no tratar de confundirlas. Por eso es que el texto sobre el cual tenemos que fundamentar la enseñanza necesariamente tiene que ir por la Biblia, tiene que ir por la palabra de Dios. A veces comenzamos por la lectura teológica. Vamos a cometer un error, vamos a llegar a confusión. Lo esencial es que busquemos siempre la palabra de Dios como verdad suprema, como verdad fundamental que nos lleva a la salvación. Vamos a tratar de explicar estas dos corrientes teológicas de manera general, tanto la escuela arminiana como la escuela calvinista. Ambos tienen 5 puntos de referencia. Empezaremos por el calvinismo. El calvinismo tiene como punto principal la depravación total, que todos hemos pecado, que el hombre está muerto espiritualmente, consecuentemente no puede alcanzar la salvación, no tiene ningún recurso para alcanzar la salvación. La elección incondicional, el punto 2, que Dios ha elegido a algunos para la salvación y estos van a formar parte de la iglesia. 3, la expiación limitada, que nuestro Señor Jesucristo específicamente ha muerto para todos sus escogidos, no para todo el universo de la humanidad, simplemente para los escogidos.
El punto 4 es la gracia irresistible que los escogidos van a llegar a Dios. Pero para eso tienen que escuchar también el mensaje de la palabra, el Evangelio. Y el Evangelio tiene que transmitirlo a la iglesia. Y finalmente la perseverancia de los santos, que los escogidos no van a caer de la gracia, no van a perder la salvación, van a permanecer por siempre en la gracia de Dios, porque en este caso ha operado el poder de Dios. Y el poder del hombre es insuficiente para caer de la gracia. En cambio, el arminianismo le otorga bastante importancia a la voluntad libre, el libre albedrío. En el calvinismo es la depravación total. En cambio, en el arminianismo es la decisión del hombre de aceptar o de rechazar la salvación. La elección es condicional, él decide, la condición es aceptar a Jesucristo como su Salvador. La expiación es ilimitada, es para todo hombre, para cualquiera. La gracia es resistible, uno puede resistir la gracia, puede rechazar la salvación. Y el 5, la perseverancia insegura, o sea que uno puede perder la salvación. Entonces, estas son las diferencias entre calvinistas y arminianos, lo que a veces también define en la interpretación. Vamos a encontrar textos calvinistas o reformados o textos arminianos. Entonces tenemos que también ver esto, tenemos que considerarlo y vamos a ir entendiendo lo que es la interpretación de la palabra de Dios. La interpretación y el mundo social. Las influencias de las nuevas corrientes intelectuales en la interpretación. Indudablemente que en el tiempo postmoderno se ha perdido, digamos, el de buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Un hecho muy importante es la influencia de la psicología, principalmente en lo que hace al consejo espiritual, al consejo bíblico. Han asociado ambas cosas, lo que es la enseñanza espiritual de la Biblia, que es una enseñanza dirigida al alma humana, pero también recurren al auxilio de la psicología. En esto también hay partidarios de utilizar la psicología y hay partidarios de los que no utilizan la psicología. Aquí pueden recurrir a un libro de John MacArthur, que precisamente habla sobre este tema. También está en internet, pueden bajar este libro, es muy interesante y trata ese tema, si se debe o no utilizar la psicología en la enseñanza bíblica. Eh, Nosotros podemos decir que el consejo bíblico debe fundamentarse en la autoridad de las escrituras, porque solamente la Biblia puede abordar temas del alma, puede tratarla de manera sobrenatural y puede llegar a una sanidad muy puntual, siempre restableciendo la comunión del hombre con Dios, que eso es lo fundamental, que el hombre sea perdonado de sus pecados. En lo que hace también la interpretación, ha habido también influencia de la literatura. Eh, para muchos la Biblia simplemente es una construcción literaria. En Norteamérica hasta hace poco se ha estado considerando la Biblia como un libro antiguo, un libro con bastantes recursos ético-morales, que es bueno leer, pero solamente llega hasta ahí. Es podemos decir, un edulcorante del intelecto humano, de la ética, de la moralidad de las personas. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la Biblia tiene consistencia en su enseñanza porque la Biblia es un relato real e histórico. Real porque es la intervención de Dios en la historia, en un pueblo, en una nación,
y por lo mismo nos ha legado el mensaje de salvación. El posmodernismo también es otra influencia que hace mucho a la interpretación con la utilización de la filosofía existencialista, del discurso existencialista basado en el individualismo. Para el existencialista lo importante es el aquí y el ahora. Y en realidad eso es lo que hemos ido viendo en toda esta generación. Y esta forma, este comportamiento es ajeno, es diferente a lo que enseña la Biblia, de que debemos amar a nuestro prójimo. Y el existencialismo ha sido la negación de esa verdad. Entonces, esas son las influencias que han venido también marcando en el aspecto social en cuanto hace a la interpretación. ¿Ha habido influencia política en la interpretación? Por supuesto que sí. ¿En qué contexto? En el contexto de la imagen pública de la iglesia. En este tiempo, en esta coyuntura actual, se ha hecho mucha énfasis eh, en lo que hace a la influencia de la política en la iglesia. Casi los hermanos han ido buscando posturas políticas que en realidad, lejos de construir espiritualmente al hombre en la iglesia, al creyente, lo que ha hecho es confundirlo, tergiversarlo. Hay tres conceptos en esto que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el concepto de justicia. Muchos hermanos están preguntando, ¿no es justo lo que pasa en este momento? ¿No es justo? La justicia, desde el punto de humanista, trata de la legalidad e ilegalidad. En cambio, cuando buscamos el contexto bíblico, vamos a encontrar que la justicia tiene que ver con Dios, con la presencia de Dios en el hombre. Entonces, a esto es a lo que le llamamos también la justicia que viene de Dios. Hay diferencia, pero no se trata de buscar la justicia solamente en la lectura de la Biblia, sino en la presencia de Dios. Y lo que la Biblia recomienda es que el hombre debe vivir una relación con Dios. Solamente de esa forma, en ese contexto, es que va a poder experimentar la justicia de Dios. En la ética, bueno, la ética trata de normar lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ética de Dios tiene que ver con la ética del hombre nacido de nuevo. O sea, que el hombre al establecer una relación con Dios construye también una ética. Y una ética que le da la gloria a Dios, que glorifica a Dios, que refleja el amor de Dios. Entonces eso es muy importante considerarlo en la visión política que se tiene, así también la estética. Eh, Esto tiene que ver con la imagen externa, cómo es el creyente. Muchas veces por fuera muestra una imagen externa aparente. Es lo que nuestro Señor Jesucristo criticó a los fariseos. Aparentemente eran buenos, pero en el fondo no lo eran. En cambio, la Biblia nos enseña que el hombre debe nacer de nuevo y como tal, como hombre nacido de nuevo en Cristo, debe reflejar la gloria de Dios. Debe reflejar el amor de Dios. Entonces, aquí podemos ver también otro de los elementos de cómo va influyendo todo esto entre lo que es la interpretación. Para interpretar también tenemos que considerar la visión cristiana. Ya hemos dicho que muchas veces influye más lo humanista que lo que dice las Sagradas Escrituras, que lo que dice el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Muchos al interpretar la palabra tenemos una visión restringida.
porque nos enfocamos solo en algunos de estos tres puntos. Primero, en lo eclesiástico. Toda la iglesia va primero, de manera que nuestra imagen va a ser específicamente de un hombre religioso. Ahora hay otro grupo también de personas que si bien no le dan énfasis a lo eclesiástico, pero sí le dan énfasis a lo dogmático. Tratan de estudiar la palabra de Dios, estudiar, estudiar y estudiar y no ponerla en práctica. Ese es otro punto negativo, es una falsa visión cristiana. Y finalmente un tercer grupo excluyente que no está entre los creyentes es el secularismo. Negar absolutamente a Dios, ignorarlo deliberadamente y tratar de llevar una vida en sí mismo. Más esto se acomoda a lo que es el existencialismo, el vivir aquí y ahora. Entonces eso es una visión restringida. Pero la visión cristiana es holística, o sea, es general, engloba todo el contexto general de lo que es el hombre. Y por eso es que la vida cristiana en primer lugar y fundamentalmente tiene que ser cristocéntrica. Y tiene aplicación en la sociedad, porque habla de sus deberes con la sociedad. El respetar a los gobernantes, el de llevarnos bien entre los hermanos, el de respetar a nuestros padres, etcétera. Lo otro es la familia, que también es importante, porque el fundamento de la familia es un remanente de lo que ha quedado en el ideal de Dios. Casi todo fue contaminado, pero todavía la familia es un sobreviviente de toda esa destrucción. Es un refugio donde el hombre todavía puede hallar paz. Y en este tiempo postmoderno, ¿quién está sufriendo mayor ataque? Indudablemente que es la familia. Otro elemento es la doctrina. Es imprescindible esto para tener una visión cristiana. Este conjunto de enseñanzas sistematizadas tiene que ser muy bien comprendidas, ya sea arminiano, ya sea calvinista, pero busque la verdad. Eso es lo esencial. Vea cuál es más compatible con la palabra de Dios. No tenemos que buscar, como dijimos en la clase anterior, la verdad en la teología. Tenemos que buscar que la teología esté sujeta, que esté subordinada a la palabra de Dios. Entonces, ese conjunto de doctrinas que vamos idealizando, sean verdaderas, sean más convincentes a lo que dice la palabra de Dios. Um, otro elemento, la relación del hombre con el Estado. ¿Y esto cómo actúa? En primer lugar, para poder entender e interpretar la palabra de Dios, también concurren estos elementos accesorios, sí, pero a veces determinantes muy influyentes, tienen que ver con la naturaleza humana. El hombre es un ser social por excelencia. Pero en ese contexto de relación entre el hombre y Dios y a veces entre los mismos hombres, tenemos que buscar el ideal de Dios. ¿Cuál ha sido el ideal de Dios? Que haya un estado teocéntrico. Ese es el estado de Dios, el estado ideal de Dios. De que haya una nación específicamente dependiendo de Dios, orando y adorando a Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Indudablemente una relación con Dios y una relación armónica. Este es lo esencial, lo que tenemos que buscar, lo que debería ser nuestro ideal, pero ahí está inserto también, ¿no?, nuestro pensamiento humanista, y ahí el concepto de Estado está ligado a la autoridad. Y es como cuando estaba gobernando Israel, Dios directamente a través de los jueces, era el gobierno de Dios,
pero el pueblo de Israel quería tener un rey, donde desde ese momento el Señor ya deja de administrar directamente y el Estado se gobierna a través de una autoridad. Pero la gracia, la misericordia de Dios para que el hombre mismo no se destruya ha hecho que esta autoridad sea un instrumento de preservación. La autoridad está puesta para que el pecado no termine de consumir a todos los hombres que estamos bajo un gobierno de pecado, bajo un gobierno oscuro que su objetivo es la desintegración. Entonces aquí, ¿por qué viene esto? Porque tenemos que comprender cuál es nuestra visión. Aquí en muchas lecturas, en nuestra interpretación, tenemos que visualizar eso, de qué somos nosotros como bolivianos, pero por sobre ser bolivianos también tenemos una ciudadanía celestial. Y al comprender diferentes temas de carácter político en nuestra relación con el Estado, tenemos que tener una visión clara de lo que somos. Somos un, un conjunto de seres humanos redimidos que están buscando el ideal de Dios, de buscar en la voluntad de Dios y de buscar también una relación de vida armónica entre los seres humanos y por supuesto una relación armónica con Dios. A través de todo este contexto, de todos estos problemas que se ha planteado en la interpretación bíblica, tenemos que buscar una alternativa. La única alternativa o recurso que nos queda es escudriñar la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 2:15, donde nos manda a estudiar la palabra de Dios. Por lo cual, la palabra de Dios no solo debe ser lectura, también debe ser aplicar la investigación, debemos hacerla viable y hermenéutica. O sea, debemos utilizar todos los métodos que proporciona la interpretación bíblica para que nuestra comprensión sea exactamente lo que dijo Dios. Ya dijimos anteriormente que la diferencia entre el hermenéutico y el exegeta es que el hermenéutico busca la aplicación de las reglas y los procedimientos para interpretar correctamente. Eso hace el hermenéutico. Y el exegeta busca la aplicación de las leyes de la interpretación para que el sentido de la palabra escrita sea la correcta. Trata de buscar una comprensión de lo que realmente dice el texto bíblico. Entonces, estas son las dos líneas que nos ayudan a comprender, a aplicar o a recurrir. Es un recurso para poder entender la palabra de Dios, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Cuál es el carácter distintivo de cada libro? Esto es otro de los recursos necesarios para poder interpretar la palabra. Cada libro expresa un carácter distintivo y contiene un mensaje específico. Vamos a ir a un ejemplo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si bien tienen aparentemente el mismo enfoque, pero en el fondo tienen diferencias. Por ejemplo, Mateo tiene un enfoque del carácter real de Jesucristo. En cambio, Marcos tiene un enfoque de Jesucristo también, pero como siervo. Lucas va a enfocar el contexto humano de Cristo, lo humanístico, y Juan la divinidad, la parte de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 hablan de Jesucristo, pero en diferentes contextos. Entonces es muy útil y necesario que en la interpretación vayamos comprendiendo
cada uno de los libros, cuál es su representación general y cuál es el mensaje que anuncia. De ese modo también vamos a tener una comprensión de lo que dice la palabra de Dios. Cada libro se adscribe a un propósito holístico, o sea, general, la salvación del hombre. Eso es lo, digamos, la causa principal por la cual fue escrita la palabra de Dios. Y todo ello contribuye a la estructura total de la Biblia. Ahí es donde se fundamenta la palabra de Dios. Todo eso debe ser tomado muy en cuenta. ¿A quién fue dirigida cierta porción de la Biblia? La técnica para definir a quién fue escrita una porción de la Biblia debe definirse con la aplicación primaria y secundaria del pasaje que se estudia. ¿Cuál es la aplicación primaria? Esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, etc. Pero esta enseñanza tiene una dirección, o sea, está escrita para el cristiano, para el creyente específicamente. No es una escritura, por ejemplo, hecha para los ángeles, no se ha escrito para los ángeles. Toda la escritura, toda la Biblia está escrita para los hombres creyentes, para los cristianos. Existe una relación directa entre la escritura y a quienes ha sido escrita. Indudablemente que tenemos que diferenciar esto, ¿no? De que hay una relación directa entre la escritura y a quienes ha sido escrita. Hay una dirección para quienes. En determinado momento fue escrita para el pueblo judío. Después fue escrita para la iglesia. En el proceso de la interpretación tenemos que tener bien en claro esta idea. El Antiguo Testamento estuvo escrito, sí, para el pueblo judío, pero sucesivamente ya en el Nuevo Testamento lo que se escribió para el pueblo judío espiritualmente fue escrita también para la iglesia. Hay que entender en ese contexto. Una aplicación secundaria es que no es directamente aplicable a ciertas personas. Por ejemplo, las enseñanzas de la Santa Cena no se aplica pues a cualquiera. Tiene aplicación específica a los creyentes. En cambio, las enseñanzas morales, espirituales, son válidas para todas las personas, porque en última instancia tenemos que comunicar el Evangelio a los que no conocen, a los que no forman parte de la iglesia. Y si tenemos que apelar también a sus enseñanzas morales en la solución de algunos problemas, sí, tenemos que hacerlo de esa manera. La consideración del contexto. Tomar en cuenta el contexto también es muy importante. Es que muchas veces al tratar de interpretar solamente nos remitimos a lo que dice el versículo. Eso es un error. Es necesario buscar la naturaleza, el alcance de la verdad bíblica a través del contexto. No se debe limitar por capítulos o por versículos simplemente. A veces hay que recurrir a toda la Biblia. Por ejemplo, Mateo 16:28, la transfiguración de Jesús, comienza ya en el capítulo 17, versículos 1 al 8. Entonces, perdón, aquí hay un error. El ejemplo de Mateo 16:28, la transfiguración de Jesús, comienza en el 16:28, ahí es donde comienza realmente, y concluye en el 17, versículos 1 al 8. Si vamos a leer el capítulo 17, versículos 1 y 8, va a ser incompleto. Tenemos que ir al contexto. Ya tenemos que buscarla en el capítulo 16, versículo 28. A partir de ahí es donde comienza realmente la enseñanza de la transfiguración. Entonces, ese punto hay que tomarlo muy en cuenta.
Considerar todos los pasajes relacionados con el asunto que se estudia. El estudio inductivo, todo lo que la Biblia dice sobre un asunto. Ningún pasaje debe ser considerado de forma separada, según Pedro 1:20. Apartar un texto del contexto es un error, porque eso es a lo que lleva a los errores doctrinales. La mayoría de los errores doctrinales no tienen sustento en el contexto. Entonces, por ahí es que la enseñanza nos dice la interpretación no es privada porque el escritor no adicionó su opinión personal, sino que fue guiado por el Espíritu Santo. El hecho es que hay una enseñanza que ya comienza en el Génesis y va a concluir en el Apocalipsis. Hay una relación de consistencia, por ello es importante revisar el contexto, respaldarse en el contexto para poder indagar la verdad de la palabra. La inducción construye la doctrina. Es engañoso considerar un tema con versículos aislados. Ese es el error principal de las herejías sobre las cuales se fundamenta estas enseñanzas negativas. Finalmente, descubrir el significado exacto de las palabras claves en el texto. Es importante recurrir al significado lingüístico de la palabra en el texto, y para ello hay algunos requisitos que tenemos que considerarlas y están registradas en la Biblia. Por ejemplo, para entender, para hacer una exégesis, tenemos que recurrir a lo que es el idioma griego. El griego koiné, el griego antiguo, en el cual está escrito la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y si vamos a ir al antiguo, también tenemos que recurrir a lo que es el hebreo. Y finalmente hay una advertencia: depender de la opinión de otros de esta autoridad a la palabra de Dios. Entonces, no olvidemos de que siempre va a ser útil tener un diccionario, tanto de griego como del hebreo bíblico, para consultar el significado de las palabras. Algunas recomendaciones más: evitar los prejuicios personales. Um, Indudablemente que las nociones personales adulteran la verdad y son dignos de juicio. Muchas denominaciones o muchas iglesias han optado por este recurso de apelar a las nociones personales para fundamentar su doctrina. Y a través de ello tratan de engañar a la gente y conducirlos al error. En lo posible debemos evitar lo que son las nociones personales. Cada texto tiene un contexto, y en función al contexto es que vamos a interpretar la palabra de Dios. Pero si lo vamos a personalizar como si fuera específicamente para nosotros debe quedar la enseñanza, pero no espiritualizarla de manera personal. Eso es lo que debemos evitar en lo posible. Debemos ejercitar siempre buscar la mente de Dios. Esto es buscar su significado, transmitir los resultados. Para esto nos ayuda bastante la hermenéutica. La hermenéutica nos va a evitar cometer errores. Es la ciencia contra las incorrecciones. Evita la desproporción de las doctrinas. Lo que está escrito en la Biblia está manifestada en términos, en lenguaje de doctrina, y la hermenéutica nos va a ayudar muy bien a poder dilucidar el contenido real de lo que dice la palabra. La vitalidad de la palabra, la vitalidad de la Biblia. La Biblia, hablamos de vitalidad porque la Biblia contiene un poder vivificante, y esta categoría vivificante, o sea, de lo que se dice que
la palabra de Dios es viva y eficaz. A eso es a lo que se refiere la vitalidad, que la palabra de Dios tiene vida. Tiene que ver con que la Biblia es la ley de Jehová y es perfecta. Eso es en primer lugar. Es palabra de Dios. Tiene perfección y segundo que proviene de Dios mismo y, y se comunica y nos manifiesta verdades absolutas. Otro elemento que le da vitalidad a la palabra de Dios es que proviene de Dios. Además de eso, se manifiesta en términos de mandamiento y pureza. También los mandamientos de Jehová son rectos. Y finalmente, el temor de Jehová es limpio. Estos elementos de limpieza, de perfección, de rectitud, de pureza, es lo que le caracterizan y le dan esa autoridad de vitalidad a la palabra de Dios. O sea, estoy diciendo que la palabra de Dios tiene vida principalmente, uno, porque viene de Dios, porque es palabra que proviene de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene pureza, o sea, no tiene errores, no está contaminado, no enseña el pecado, mantiene su pureza. También tiene rectitud, los mandamientos de Dios son rectos, están acorde a la justicia de Dios y también que mantienen limpieza espiritual. Todas estas características le dan vida a la palabra de Dios. Por ello es que cuando leemos la palabra y la ponemos por obra, es que comienza a obrar la eficacia de la palabra. El poder de la palabra sobre los inconversos. ¿Qué hace la palabra cuando un inconverso la lee? O bien la va a entender o no la va a entender. Pero no se trata simplemente de una comprensión racional. Va a comenzar por algo sobrenatural. Y ese hecho sobrenatural es que de la lectura va a emerger la fe para que puedas reconocer que es pecador y para que pueda confesar que Jesucristo es su Salvador, que es su Señor. Entonces ahí va a comenzar su vida espiritual, va a formar parte de lo que es la iglesia. Entonces, al generar fe, tenemos que considerar de que esta fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, oye la palabra de Dios y se activa la fe. Y convierte el alma, genera un nuevo nacimiento y nos hace partícipes de la naturaleza divina. Entonces aquí es donde obra de forma visible el poder de la palabra sobre los inconversos. El poder de la palabra sobre los inconversos. Bien. Ahora el poder de la palabra sobre los creyentes. ¿Qué hacen los creyentes? En los creyentes imparte fortaleza, va a crecer en la salvación, va a crecer espiritualmente, va a experimentar lo que es la salvación, perdón, la santificación progresiva, genera energía, el hombre es renovado espiritualmente, se edifica, es la herencia de los santificados, es un agente purificador, es palabra viva, tiene poder sobrenatural, es eficaz en las manos del Espíritu. Entonces esa es su característica de su vitalidad. Preservación. La preservación de la palabra de Dios trata sobre su permanencia, cómo es que a través del tiempo se ha preservado. Si bien ha sido cuestionado por el pensamiento del humanismo, por las influencias tanto históricas, sociológicas, no obstante la palabra de Dios ha permanecido.
Y tenemos que caracterizar en este contexto que como es palabra que viene de Dios, su palabra ha podido vencer al tiempo, permanece para siempre. Otro aspecto es que se presenta el cumplimiento de la promesa divina. Está pasando el tiempo y la promesa de Dios se está cumpliendo a nuestra vista. Eso es lo que está pasando en este tiempo de pandemia. Lo que estamos observando de manera visible y directa es el cumplimiento de la profecía. Somos los testigos del cumplimiento de la profecía. Entonces, aquí podemos ver que lo que dijo Dios no solo es promesa, sino también es cumplimiento. Qué privilegio poder contemplar este hecho. Otro aspecto de su preservación tiene que ver con que es eterna en su propio derecho. La palabra de Dios emerge del mismo Dios, ha sido comunicada al hombre, pero ese es un privilegio de Dios, o sea, es el ejercicio de su soberanía, por lo cual es que ha permitido que esta palabra sea preservada, no obstante que la voluntad del hombre ha sido destruirla, pero sobre esa circunstancia ha permanecido la palabra de Dios. Bien, hermanos, eso ha sido la clase de hoy. Quiero recomendarles la lectura de un libro que voy a acumular ahora al final de la clase. Se llama La interpretación bíblica hoy, de Saltausé. Perdón, La interpretación bíblica hoy, del autor es John Barton. Uh, yo quisiera que puedan leer este libro, si es que pueden hacerlo, y naturalmente les va a edificar bastante y va a enriquecer esta pequeña clase y van a tener una comprensión más precisa y más exacta de lo que es la interpretación bíblica hoy. Si bien hemos hablado de la interpretación como método, pero hay otros elementos que influyen en la interpretación. Y estos elementos son considerados en este texto, reitero, de John Barton, la interpretación bíblica hoy. Los voy a acumular ahora y les invito a leer. Hermanos, que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.